¿Qué tal? Muy buenas tardes y estamos en nuestro cuarto módulo de este importante curso de especialización en materia de marketing político y campañas electorales. Y el día de hoy tocaremos el módulo 4 y el módulo 4 corresponde a la temática de oratoria política y media training en la conquista de las masas. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a ir allá. Como siempre lo decimos en todas las clases, esta certificación viene respaldada por la Fundación San Marcos y por la compañía Goberna, quien a través de sus recursos y conocimientos y expertise, y más la certificación de la Fundación San Marcos, pueden acreditar consultores políticos a nivel internacional. Vamos con la oratoria política, ahora sí, en específico, y decimos una frase importante de Edward Bulwer Lytton, quien dice que la oratoria es la magia de las palabras, es el hechizo más poderoso, ¿ya? ¿Y por qué esta frase de pronto es la que nos antecede? Porque siempre decimos una frase que de pronto puede ser una especie de preludio de qué temática o cómo podemos hablar un poco del módulo, ¿ya? Y es que en realidad se ha creído de que los oradores políticos en la historia de la humanidad han tenido tanto poder para convencer que se comparaba a la oratoria como una forma de hipnosis pasiva o método a través del cual se hechiza a las poblaciones y a las masas. Imagínense que con la oratoria se ha logrado crear la más grande convicción en pueblos enteros, pero además de persuadir hasta tal punto de que las personas quieran dar su vida por un líder político. Entonces, vamos a estudiar un poco más de la oratoria política. Bien, antes que nada tengo un método práctico de cómo hacer una oratoria eficaz en el caso de emergencia o una situación, digamos, de último minuto, y tenemos 5 pasos prácticos de la oratoria comunicación política que lo vamos a resumir así. En primer lugar, todo orador político tiene que ver la forma de poder tener algo que decir con claridad para poder tener una posición, tener una opinión y tener una ideología, ¿no? Es decir, tener que decir es en realidad la narrativa, el mensaje, la redacción del discurso, y por lo tanto está dentro del enmarque del debate o del encuadre de la opinión pública. Tener que decir te da mucha más solidez a la hora de comunicar algo, pero sobre todo tener una posición respecto a la coyuntura. Digamos o dígase de esta forma de que se trata acerca sobre un tema como la eutanasia, la pena de muerte, la nacionalización de las industrias. Tú tienes una posición clara. Tener que decir es el primer paso más importante. Y ojo, algunos políticos tienen claro muchos temas, otros no. En el caso que no lo tengan, ahí entra el entrenamiento o el coaching del discurso político. Una vez que tienes clara tu idea, porque obviamente tienes una posición respecto a un tópico, por ejemplo, digamos, el aborto, tienes que pasar al siguiente paso, que es la redacción de tu discurso. Es decir, plasmar la idea que tienes en tu mente, plasmar la opinión o tus ideologías o convicciones particulares para llevarlos a una hoja, un papel, para que sí pueda ser la estética y el grado de elaboración argumentativa mucho más potente, ¿no? Entonces, todo orador o todo político tiene que desarrollar, puede ser que tenga alguien que le haga los discursos, ya eso está bien, no hay problema. Pero todo orador o político propiamente tiene que desarrollar una capacidad de plasmar sus ideas en el papel. ¿Ya? A eso se le conoce la capacidad de redacción, porque no hay nadie mejor que uno cuando se trata de poner en una hoja tus propias convicciones o posiciones. Ya tú le puedes decir a tu discursador que sea quien se encargue de maquillarlo, agregarlo, omitir algunas partes, suprimir o alterar el orden, ¿sí? Parte número 3 del discurso: domine el lenguaje corporal. Ya se dice
de que el lenguaje corporal es una parte importante, mucho más del 50% de la comunicación. Por lo tanto, dominar el lenguaje corporal es de crucial importancia para todo buen orador y todo buen político. ¿Ah? Por eso es que en esta parte se recomienda siempre hablar de pie, de frente y mostrar plena seguridad frente a un meeting, frente a una población determinada o simplemente frente a una multitud que está escuchándote. Domina el lenguaje corporal. Y bueno, vamos a hablar más a detalle en qué consiste este tema, pero voy adelantando algo. El lenguaje corporal se define fundamentalmente en los gestos del rostro, número 1, en los gestos de las manos, que son los ademanes, número 2, y la posición corporal, es decir, cómo mueves tu tronco y las piernas frente al desenvolvimiento. Y vamos a ir viendo también cuáles son las técnicas de algunos oradores, que por cierto son muy interesantes para poder aplicarlos. Bien, vamos a continuar con el puesto número 4, perdón, con el tip número 4, modular la voz. Se dice o se cree de que Adolfo Hitler tenía una voz bastante fuerte y enérgica, pero lo cierto es que sabía modular bastante bien la voz, como lo vamos a ver en algunos discursos, ¿ya? Hay que modular la potencia de voz y la musicalidad, intercambiando momentos para que en algunos momentos haya silencio, otros sea más alta la voz y después la musicalidad baja. Eso permite que tu auditorio quede una especie de estado hipnótico, intentando seguir los movimientos de la potencia de tu voz. Entonces tienes que modular necesariamente la voz. Se recomienda siempre de que los oradores, cuando nosotros los hemos entrenado en las salas de entrenamiento de Media Training, se recomienda siempre de que manejen una potencia de voz y que puedan modularla. Hay algunos oradores que tienen una voz muy alta, pero no la pueden bajar, no manejan la modulación de voz. Hay otros que tienen una voz muy aguda, muy débil y no saben elevarla. No, un buen orador tiene que saber modular su voz y expresar correctamente las emociones del discurso plasmado, ¿sí? Punto número 5. Para y guarda silencio. Muy pocos oradores tan brillantes como Fidel Castro tenían la capacidad como para poder hablar durante horas. Normalmente después de 15 minutos ya la mente se distrae. Entonces es mejor manejar tácticamente las emociones de los públicos y entender que el mensaje ya concluyó y parar. Por eso es mejor parar en algunos momentos, ¿ven? Entonces estos 5 tips te van a ayudar a armar rápidamente un discurso. Primero, tener una posición clara sobre un tema. Segundo, plasmarlo el tema. Tercero, dominar el lenguaje corporal. Cuarto, dominar la potencia de tu voz. Y 5, saber parar y guardar silencio, ¿sí? Vamos con la siguiente lámina y vamos entrando entonces a la parte más importante. Tienes ahí a un público con el brazo en alto de la época del fascismo, donde en realidad se explotó mucho el fenómeno de la oratoria política, ¿ya? Entonces, hablamos de aquí en oratoria de masas como los fundamentos de la psique colectiva y las aproximaciones a los métodos de influencia. Vamos entonces avanzando para poder ver aquí. Vamos a estar de pronto viendo y desarrollando no solamente técnicas de oratoria, ojo, sino también técnicas de psicología de masas, técnicas también de liderazgo, porque están compenetrados. Vamos a ver. Vamos a seguir avanzando entonces y decimos así. Paul Jagot decía lo siguiente, que es un experto en materia de psicoanálisis y formación en materia de oratoria, ¿ya? Paul Jagot decía lo siguiente, no importa cuán tímidos seamos, se puede construir una voluntad osada e imperturbable con la ayuda del coaching y el entrenamiento, ¿ya? O sea, ¿cuál es la idea? De que a través de este entrenamiento los políticos más tímidos puedan pasar a políticos osados, atrevidos, que tengan la capacidad para poder
conducir una masa, ¿no? Acá tomamos una frase interesante de Maximilien Robespierre que decía que el que pide con timidez se expone a que le nieguen lo que pide sin convicción. Por eso es que la oratoria va de componer, en realidad la oratoria es el resultado parlante de la convicción de un político. Por eso que un político sin convicciones, sin liderazgo, su oratoria suena como que un poco vacía, en realidad sin sentido. Se convierte en una especie de papagayo. Ojo ahí con eso. Pero entonces la convicción es determinante en un proceso de oratoria política porque le da mucho mayor capacidad de expresar y teatralizar sus ideas a los políticos. Bien, pero entonces aquí vamos con lo que estábamos diciendo hace un par de minutos, ¿no? Cuando hablamos de oratoria política, hablamos de en realidad de un elemento tripartito. ¿Y cuáles son estos dos elementos que acompañan a la oratoria política? Y que lo convierten de pronto en técnicas de oratoria de masas o de influencia sobre las masas. Bien, hablamos aquí entonces de la oratoria se complementa con el liderazgo político y la psicología de masas. Bien, vamos primero a la parte izquierda, donde la oratoria se trata de la osadía, la decisión, la voluntad, pero también la vocalización potente, el dominio y control escénico y también el manejo de agitación y consigna. Ojo ahí con este tema porque este elemento va directamente vinculado al factor del liderazgo. Y el liderazgo siempre está asociado a la idea o creencia en base a un mito, ¿ya? Es decir, el líder se convierte en una especie de mesías o salvador o mito. El orador se vuelve en realidad, en este caso, su discurso. El mensaje político es tan o cuán importante como el mismo orador, ¿ya? Y este liderazgo, este líder, tiene siempre un enemigo, por lo que se considera un héroe. Fíjense, volvemos al esquema de la propaganda en base al instinto, que es la propaganda en base a lo que es la creación de un enemigo único. Y este liderazgo siempre es mesiánico, pero estos dos se complementan con un conjunto de técnicas que se llaman psicología de masas. Y bueno, la masa es pasional y tiene una personalidad propia, es una personalidad colectiva, como lo habíamos visto en los fundamentos de la estrategia política, y responde a criterios de culto de la personalidad. Quiere decir que la masa busca hacer culto a un líder, busca a un líder, de hecho. Entonces aquí te puedes dar cuenta de que esta masa, a través de la psicología de masas, llega hasta el paroxismo y el alma colectiva tomando decisiones completamente irracionales que le permiten poder cumplir los más altos sacrificios, como decía Lebón, o también las más grandes crueldades, ¿no? Su comportamiento está definido por los instintos. Entonces tú sumas estos tres elementos y te vas a dar cuenta que la oratoria es parte de los tres. Cuando vemos el tema de la propaganda clásica, tienes ahí a la psicología de masas. Hoy día vemos la oratoria política, tienes el segundo componente, y mañana vemos el tema del liderazgo político para que te comiences a dar cuenta de que estos tres elementos caminan juntos, ¿ya? Vamos avanzando entonces, viendo el método de influencia en la oratoria. Y el método de influencia en la oratoria quiere decir que tú no hablas con la finalidad de que la gente diga, uy, qué bonito, cómo habla. No, no, tú hablas con la finalidad de influenciar, de cambiar la mentalidad, de hacer que el otro cambie de opinión, dominarlo al otro para que éste pueda aceptar, para que éste pueda aceptar lo que tú dices, tu propuesta, tu plan de gobierno, es decir, la ideología que tienes, cambiarla completamente en base a lo que tú digas. Y te traigo un método práctico que se llama el Maverick Influence, que es un método de influencia para poder definitivamente romper cualquier barrera de resistencia dentro de la población o de los individuos. Consiste en 5 pasos prácticos, ¿ya? Que se deben de utilizar siempre en la oratoria, por supuesto que sí, pero que ya implica del arte o habilidad de cada uno de los políticos para poder ejecutarlo con la mayor astucia, con la mayor solvencia y sobre todo conseguir el fin de la oratoria es persuadir, ¿ya? Sin persuasión no sirve. Entonces, acá te tengo el método que tiene 5 pasos concretos. El primero es recolecten información.
Un político que no quiere influenciar ni quiere conseguir votos no sirve. Entonces recolecta información, gather intelligence, recolecta información. Hay información preconcebida y hay información en tiempo real. O sea, recolecta inteligencia, conoce a tu público, estúdialo previamente. Si te vas a un estado donde la gente es mayoritariamente un poco más de zonas rurales, si te vas a una provincia donde de pronto son más urbanizados, tienen más tecnología, tienen otros tipos de problemas, estúdialo. En la inteligencia preconcebida implica el estudio previo que tú hagas sobre tu audiencia. Ojo, sobre tu audiencia. Y después, en la inteligencia en tiempo real implica que tú tengas la capacidad de ver cuando el público te da la razón. Normalmente asientan con el rostro o también hacen muecas de desagrado, generando una percepción de rechazo en tiempo real. Y a través de eso también en tiempo real tú puedes cambiar el mensaje para negociar mejor, para poder imponerte mejor. Segundo punto, reduce la resistencia. Reduce la resistencia de la siguiente forma. Previamente tú has recolectado información y conoces sobre el público. Reduce la resistencia evitando las diferencias, ojo ahí, evitando las diferencias y resaltando las similitudes. ¿Qué significa esto? Que tú vas a tratar de no hablar sobre los temas que puedan generar un conflicto entre ambos y vas a resaltar aquellos puntos en los cuales están de acuerdo el público al cual le hablas, ¿no? Tal vez un conflicto social del cual tienes que dejar de hablar, tal vez puede ser un tema medioambiental y puedes hablar sobre un tema social o deportivo, cultural, etcétera, etcétera. Tienes que tratar de reducir la resistencia porque entiende que psicosocialmente la masa tiene una primera barrera de resistencia. Una vez que la has pasado, ya has conseguido ganar el 50% del terreno. Después viene el otro punto, el tercer punto que se llama induce al control. Y la inducción al control lo vamos a estudiar a continuación cuando veamos los 6 métodos heurísticos para poder utilizar los atajos mentales y hacer que la masa tenga una toma de decisión mucho más efectiva a la hora de decirte el sí. Entonces, por ejemplo, en esos heurísticos se encuentran normalmente el apelar a la autoridad, la escasez, la reciprocidad, aquello que va a hacer que la masa sienta que necesariamente te diga el sí, ¿no? Después tengo una posición clara. O sea, ten una propuesta, presenta algo, di algo y sostén esa posición, no la cambies. A la masa ni al público le gusta la gente pusilánime, puede incluso no estar de acuerdo, pero lo más importante en este sentido es que tú mantengas o sostengas una posición. Y tal como te he dicho hace un momento, vamos a ver cuáles son estas inducciones al control mental de la masa, que son 6 atajos mentales elaborados por el psicólogo político Roberto Cialdini, quien en su libro sobre la heurística y los atajos mentales elabora estas 6 técnicas o estos 6 insumos que ahora en esta parte oratoria política te lo comparto. Bien, vamos avanzando. La psicología de la sumisión que elabora consiste en la heurística aplicada, ¿ya? Bueno, Néstor Braidot de Neuromarketing señala que no es suficiente conocer la mente del votante, ¿ya? Tenemos que escarbar en el cerebro. Y escarbar en el cerebro de pronto incluye ingresar estos atajos mentales, ¿ya? Atajos mentales que te van a permitir obtener el sí por parte de la masa o en una negociación política individual, que también son de hecho algo complicadas, ¿ya? Entonces, estos 6 son los 6 principios que vamos a conversar en estos momentos para que aprendas cuáles son o con qué insumos debes trabajar para tener una mucha mayor eficiencia. Vamos a ver con el primero, que es la reciprocidad. La reciprocidad es un principio que apela a que la humanidad en todas las culturas siempre ha buscado devolver lo que tú le estás dando con algo. Ejemplo, en materia de reciprocidad se utiliza mucho a nivel político y comercial. Vayamos primero con un ejemplo comercial.
cuando tú, por ejemplo, te encargas de dar un obsequio en su cumpleaños de alguien, que lo hacen algunos restaurantes o centros comerciales, o algún descuento, la persona queda agradecida, por más que sea pequeño, trata de devolverlo con gratitud y se va fidelizando este cliente. En política sucede lo mismo, muchas veces se hacen favores con la finalidad de recibir un favor a cambio, pero esto es porque existe una ley de la reciprocidad, ¿ya? Entonces, esta ley de la reciprocidad intenta pues apelar a la parte psicológica inconsciente y que tú, por ejemplo, si en algo hablas contra una masa y le dices pues lo ordenada, disciplinada y limpia que es su ciudad, estás tratándola bien y vas a recibir un buen trato como reciprocidad. Si por lo contrario no lo haces y haces lo contrario, también recibirás un maltrato. Es muy poco creíble de que tú, tratando bien a alguien, te traten mal, porque el principio de la reciprocidad está por encima de los temas estrictamente coyunturales, ¿ya? Luego vayamos al principio de la escasez. Si tú eres un político al cual todos quieren conocer, llegado el momento van a querer estar contigo, tomarse una foto y a veces algunos ni entenderán por qué razón, pero el simple hecho de que seas un recurso escaso dentro de la política, de que sea muy difícil estar a tu lado, ya de por sí genera una percepción en la que la zona límbica se estimula y el incremento o la percepción de escasez genera un incremento en la actividad de querer. Es decir, creemos que lo escaso es mejor, más caro y más valioso. Por lo tanto, si el político presenta una imagen como que difícilmente la población tendrá oportunidad de estar cerca a él, porque es una especie de rockstar, entonces van a poder querer acercarse en cualquier momento, ¿ya? Tercer heurístico que tenemos es la autoridad. Apelar a la autoridad consiste en ingresar a la mente mediante sus arquetipos y esquemas mentales. ¿Qué significa? Aquí tenemos que decir lo siguiente, que cuando hablamos de los arquetipos o esquemas mentales en materia de autoridad, es decir, normalmente se cree de que una pasta médica, si te la recomienda un doctor, esta pasta médica recomendada por un doctor de pronto es buena. Ahí estás apelando al criterio de la autoridad. Un experto en temas de armas, si te recomienda un arma, ahí está la autoridad. Pero a veces esta autoridad puede ser tergiversada, porque incluso algunos premios Nobel de literatura pueden recomendar en temas políticos, creyendo que es una autoridad por el simple hecho de ser un premio Nobel. Ven cómo la figura no es la misma, pero la gente cree necesariamente en la autoridad, en este caso. Entonces la autoridad puede ser utilizado también no solamente en este sentido, sino también en el sentido de alguna figura pública, algún famoso o alguien de la farándula para poder promocionar algo. Muy bien. Luego vamos al cuarto principio de la inducción al control con estos heurísticos, que es la coherencia. Lo que pasa es que la sociedad, dentro de sus propias relaciones o interacciones psicosociales, ¿sí? Sanciona las incoherencias. No es difícil comprender por qué la coherencia automática es una reacción difícil de reprimir. Nos ofrece un modo de evadirnos de los rigores de la reflexión constante, como señala Sir Joshua Reynolds. No hay medio al que el hombre no recurra para evitarse el trabajo de pensar. Poniendo en marcha la coherencia podemos ocuparnos de nuestros asuntos, felizmente liderados por la obligación de pensar demasiado. ¿Y qué es la coherencia? ¿Qué es la coherencia? Si digo algo, lo cumplo, sin analizarlo mucho. Si te doy mi palabra que voy a hacer algo, lo cumplo. Si te digo que voy a comprar tal día, me llaman para un tema de ventas. Y le digo, no, hoy día no, voy a comprar el día viernes. Entonces me llaman el viernes, pero señor, usted dijo que iba a comprar el día viernes. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en realidad no puedo ahorita. Bueno, ¿cuándo podrá? Entonces el día lunes, me vuelven a llamar el día lunes y no puedo comprarlo. Entonces comienzo ya a sentirme mal. Comienzo ya a sentirme mal. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando comienzo a sentir mal? Termino comprando por el simple hecho de que me siento mal y al final el aspecto social
me termina generando una venta. Sucede lo mismo en la política. Si logramos hacer que alguien diga públicamente que va a votar por alguien, se va a sentir mal si se cambia de un partido, cambia de voto. ¿Por qué razón? Porque la falta de coherencia tiene una sanción social, la gente lo ve mal el transfugismo, ve mal la gente que no cumple con lo que dice, que no es coherente. Por ejemplo, ve muy mal a la gente que se profesa ser cristiana y los ven haciendo actos indecentes, ven mucho de forma más correcta a una persona que siempre es indecente, a una persona que dice serlo y no lo es. Por lo tanto, la coherencia psicosocialmente es un elemento muy importante. ¿Cómo se explota esto a nivel en política? Es que si eres una persona coherente, vas a tener más aceptación en tu discurso. Es decir, no importa que seas anti-gay. Si eres una persona completamente coherente y no cambias, tienes mucha más rentabilidad política que seas pro gay y pro vida y pro todo, porque en realidad te van a decir que eres un mercenario, que no tienes principios, que no tienes una posición clara. Y recuerda el primer punto de la oratoria que hemos visto. ¿Cuál es este primer punto? Es que tienes que tener una posición. No hay nada más fuerte entonces que la coherencia. Además, tenemos el mecanismo del consenso, que es uno de los más interesantes dentro de estos 6 heurísticos. Se trata del mecanismo psicológico por el cual tendemos a acomodarnos a la opinión mayoritaria. Estamos más predispuestos a aceptar algo si ya los demás lo han aceptado, también a rechazarlo si ya los demás lo han rechazado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando ustedes bajan o quieren descargar una app o quieren ver si es bueno o no, lo primero que hacen es los comentarios de la app. Si el 90% de los comentarios es malo, independientemente si logres o no bajar la app, vas a creer que es malo. Entonces, por ejemplo, en una universidad que es un foco infeccioso de temas de psicosociales y de ideología, la mayoría piensa que el marxismo es bueno, creer que es malo se convierte en una sanción social. Entonces, al final terminas aceptando algo que no quieres por el solo hecho de que tú no deseas ponerte a investigar si es bueno o no, ni descubrirlo. Llegas a un consenso y dices, pues que sí. Hay un experimento, el experimento de Salomón Ack, en el que señala cómo es que el consenso se fabrica a través de métodos artificiales. Lo vamos a ver en la siguiente clase de manipulación. ¿Ya? Muy bien, después tenemos el tema de la amistad o gusto, es que es el principio de la simpatía, también traducido como de afición, gusto o atracción. Nos señala algo que a primera vista puede parecer simple. Estamos más predispuestos a dejarnos influir por personas que nos agradan y menos por personas que nos producen rechazo. Fíjense, esto se ve manifestado y que normalmente en la publicidad se utilizan bellas modelos porque en realidad se quiere asociar a la publicidad estos elementos de amistad o gusto. O en política se utiliza que cuando un amigo tuyo te recomienda y te dice vota por fulano de tal, ¿pero por qué? Porque es mi amigo, entonces ves o sientes una cercanía. Este también es un heurístico importante, ¿ya? Entonces vamos a continuar y vamos a ver cuáles son pues los componentes de la oratoria, que son 5, 3 principales y 2 secundarios. En los principales componentes de la oratoria se encuentra el componente del orador mismo, ¿ya? Que este es un componente principal, pues claro que sí, es a quien está a cargo de la elaboración, planeación y manifestación del discurso, es el actor central. El discurso mismo es otro elemento principal, ya la redacción y pulir el discurso es otro elemento, el público es otro elemento principal, ya, o sea, recolectar información sobre los públicos termina siendo crucial para tu tarea. ¿Y cuáles son pues los elementos secundarios de la oratoria? Las pausas, manejar bien los silencios y el discurso de acuerdo a las emociones, la dramatización con muchos énfasis, la dramatización con muchos énfasis. Ojo con este tema, ¿ya? Porque si tú trabajas el tema de la dramatización bien, si tú trabajas el tema de la dramatización bien, el discurso se va a sentir tan vivo, tan importante, tan creído, tan sincero, tan convicto, que vas a lograr convencer y sacar el sí que necesitas con las masas, ¿ya? El dominio de la expresión corporal, ¿no? En el dominio de la expresión corporal que habíamos dicho que eran, pues,
muy importante, más del 50% de la comunicación es corporal, ¿ya? Vamos a hablar de la fijación de la mirada, como habíamos dicho, adelantado, la posición o la postura y la ubicación de las manos. En la fijación de la mirada, por ejemplo, se cuenta una anécdota que Napoleón Bonaparte tenía una mirada tan pero tan fuerte que solamente con la mirada podía reducir a cualquier persona. El alma puede hablar a través de los ojos. La fijación de la mirada otorga un efecto hipnótico sobre nuestro público. Aprende a mirar al público. No mires a los costados, no mires arriba, no mires abajo, porque cada una de estas cosas demuestra debilidad. Ya, por ejemplo, mirar a los costados, duda, mirar abajo, sumisión, mirar arriba, olvido, o imaginación, o inventar, o mentiras, ¿no? Y después hablemos de la postura. La postura tiene que ser recta, ni extremadamente derecha, ni extremadamente alicaída. Entonces la postura debe notar seguridad y plena actitud de ideas, mas no convertirse en una postura rígida, recuérdalo. Ni tus pies deben estar muy juntos, ni tampoco muy separados. Siempre tienen que estar a la altura de los hombros, ¿ya? Las manos, la exposición de las manos deben estar en la posición que implique el desarrollo de ademanes. ¿Qué significa la exposición y el desarrollo de ademanes? ¿Ya? La exposición y los desarrollos de ademanes se ponen siempre a la altura del diafragma. ¿Y qué es el diafragma? Es un poquito más abajo que la boca del estómago. Entonces de aquí van a surgir los ademanes a la derecha, a la izquierda, arriba, y te vas a dar cuenta que en realidad es una ubicación estratégica. Las manos no pueden estar atrás porque es una señal, el lenguaje corporal, de que estás ocultando algo. No pueden estar en los bolsillos porque también estás ocultando algo. No pueden encontrarse sosteniendo tu cuerpo o abrazándose porque denota inseguridad. Ya no pueden estar tapando ninguna parte del cuerpo porque en realidad puede ser que te encuentres intimidado. Entonces las manos son muy importantes, puesto que van a expresar o van a hacer una exteriorización de nuestros propios temores, de nuestras propias angustias o de nuestra propia seguridad y convicción, ¿ya? Entonces existe todo un staff de oratoria para hacer un discurso, ¿ya? Se tiene que hacer una entrega de información para estudiar al público, resumidas. A este espacio se le va a llamar el estudio del discurso político. Se tiene que elaborar talking points, es decir, los puntos de agenda del día. Se tiene que hacer, cuando tienen los puntos de agenda ya, o sea, el discurso resumido, se tiene que hacer un media coaching, es decir, un entrenamiento de medios al candidato, y se tiene que después hacer una estructuración de discursos para cada uno de los tópicos y un perfil de preferencias del pueblo. Y así el orador tiene una inteligencia completa de la población. Y mira, tú creerás, y muchos políticos el día de hoy discriminan o tienen a menos el uso de la retórica o la oratoria, sobre todo los que tienen mucho dinero. Pero yo les voy a mostrar el día de hoy a través de los vídeos en este cuarto módulo. Lo pueden revisar en nuestro campus también, ahí se encuentran todos los oradores más grandes de la historia. Han entrenado horas y horas en materia de oratoria. Han dedicado 8 o 6 horas diarias durante años para perfeccionar sus métodos. La oratoria ha sido uno de los elementos de mayor pasión para los políticos, pero en la actualidad cada vez es un método más discriminado porque se cree de que la oratoria es pues simplemente hablar en público. Pues todos pueden hablar en público, señores, pero nadie o muy pocos logra ser un orador trascendente con su oratoria. Esto es muy complicado. Les voy a mostrar dentro del campus y dentro de los vídeos que a continuación voy a señalar. Les voy a mostrar cómo era realmente la oratoria y cómo puede esta oratoria darte la calidad para que puedas trascender en la historia. Bien, ya, entonces vamos avanzando y vamos ya entrando a la parte de los grandes oradores, ¿no? Los grandes oradores, y déjenme decirles de que la oración, la oración fúnebre en Pericles fue conocido porque era en realidad un discurso sobre los logros de Atenas que ayudaron a elevar el espíritu de la guerra, ¿no? En realidad Pericles fue un gran orador y fue un extraordinario motivador, y a esto te agrego de que todo gran orador necesariamente es motivador, porque motiva, inspira y mueve a que su público y sus seguidores hagan las cosas que él desea, es decir,
persuadir e influir sobre el público. Otro gran conocido orador, incluso muy citado en las escuelas de oratoria, es Demóstenes, porque se decía que él tenía un problema de tartamudez, ¿ya? Y comenzar a estudiar el discurso hasta el punto en que una fecha se rapó la cabeza y se puso a entrenar con piedrecitas en la boca con la finalidad de que éste pueda mejorar su oratoria. Y no salió hasta poder mejorar días, semanas y meses entrenando retórica, y dicen que así se volvió uno de los mejores oradores de la historia antigua, ¿no? Pero después hay grandes políticos y oradores, y de hecho vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Abraham Lincoln fue un verdadero portavoz y tuvo tantas las cualidades de un orador que requiere. De hecho, el padre fundador de los Estados Unidos fue un extraordinario orador y muy buenos discursos, ya que estamos dejándolos aquí en el campus también. John F. Kennedy, en su discurso en el muro de Berlín en el año 1963, fue uno de los mejores discursos de John F. Kennedy también, líder que en realidad, ustedes saben, fue asesinado, ¿ya? Continuamos con Winston Churchill, ¿ya? Aunque ninguno de estos ha sido tan extraordinario, pero vamos con Winston Churchill, que en realidad fue un muy mejor escritor, ¿no? Fue un muy mejor escritor, ¿no? Y después Barack Obama, que de hecho hasta la actualidad es considerado un muy buen orador, aunque no tanto, pero vamos a ver ya a los oradores realmente fuertes. Los oradores fuertes se encuentran en el siglo XX, son los mejores oradores de la historia de la humanidad, de acuerdo a los registros que vamos a ver, porque han logrado convencer y persuadir a los pueblos más grandes de la historia. Y fíjense bien, por ejemplo, tenemos a este caso particular de Adolfo Hitler, quien creía que el arte del liderazgo consistía en la consolidación de la atención de las personas contra un solo adversario. Fíjense que aquí claramente vemos el tipo de propaganda del enemigo o la propaganda basada en el instinto. Fíjense bien con claridad, cuidando de que nada va a dividir esa atención. O sea, lo que hacía el orador, en resumen, era hacer que la masa se encargue de pensar solo en su enemigo, ¿no? Y alguna frase también común que tenía Adolf Hitler era que él señalaba que las revoluciones realmente profundas en la historia de la humanidad, de largo curso y de huella duradera, no las hacen los escritores, es decir, no los teóricos, sino quienes motivan y dirigen a la masa. Pero lo que poco se sabe de Adolf Hitler es que de hecho recibió una enseñanza de oratoria casi por decirlo así, profesional, ¿ya? De hecho, se le enseñó teatro, ensayó todos sus gestos famosos y hasta sus expresiones faciales. Tuvo un profesor, Paul Debriant, que fue cantante de ópera, le enseñó técnicas para su puesta en escena y también le enseñó a educar su voz. Fíjense bien que Hitler fue no solamente educado en oratoria, sino que también fue educado en teatralización, ¿sí? Pocos políticos se habían tomado estas molestias hasta este entonces, pero Hitler sí, no dejó nada al azar. Solía quedarse afónico tras sus discursos y terminaba absolutamente extasiado. Era en realidad todo un trabajo de incansable de persuasión hacia la masa, ¿no? Como podemos ver aquí al lado izquierdo, Hitler entrenaba en el Salón de los Espejos y en este Salón de los Espejos él tenía esta práctica de poder verse a sí mismo y tomarse fotos, ¿ya? El Duce también utilizaba este estilo épico, arrollador, convincente, aunque de hecho, a diferencia de Mussolini, Hitler tenía una mejor facilidad para cambiar su estado estático y rígido con estados más flexibles, mientras que el Duce era mucho más rígido y militar. Bien, como podemos ir viendo y avanzando, ahora vayamos a hablar de Lenin, que en realidad fue un líder político extraordinario por las grandes acciones que hizo. Sin embargo, cuando hablamos de la retórica de Lenin, necesitamos decir lo siguiente. Fíjense cuando dice las citas dialécticas.
La frase revolucionaria es la repetición de las consignas revolucionarias sin tener en cuenta las circunstancias objetivas en el cambio dado a los acontecimientos. O sea, repetir una frase o una agitación sin importar nada, ¿ya? Consignas magníficas, atrayentes y embriagadoras. Hablamos de propaganda, pero desprovistas de base. Esa es la esencia de la frase revolucionaria. Es decir, la frase revolucionaria es fundamentalmente motivacional. Para que una revolución social triunfe, decía Lenin, se necesitan por lo menos dos condiciones: un alto desarrollo de las fuerzas productivas y un proletariado preparado para ello. Pero el elemento cursor, que es el orador, era supuestamente Lenin, pero aquí vamos a ver que en realidad el elemento no estaba por ahí. León Trotsky, uno de los personajes más resplandecientes del siglo XX, no solo fue un estrecho colaborador de Lenin, sino que parecer había nacido, observa Emil Lupin, como para complementar a Lenin, es decir, lo eligió como cercano colaborador porque él precisamente carecía de ese talento oratorio irresistible, ¿ya? Porque Lenin no era muy buen orador, ya no era muy buen orador Lenin, de hecho era más torpe en la oratoria, pero quien sí era un muy buen orador y tenía un gran talento de oratoria fue León Trotsky, ¿ya? Trotsky era un orador y escritor, pero no era tan bueno administrando. Digamos que Hitler combinaba a ambos, pero Lenin era un extraordinario administrador, ¿ya? En cambio, su energía era mediocre e insuficiente para capacitarlo en la dirección de Trotsky. Y y Lenin sí sabía dirigir. Por eso decían que eran complementarios y se contrapesaban. Hasta tal punto que cuando muere Lenin se creyó que era Trotsky quien iba a asumir el mando en la Unión Soviética. ¿Ya? Y de hecho se creó una corriente llamada el trotskismo hasta que Stalin lo aniquilara. Muy bien,